Bueno, ayer se realizó una jornada democrática, la jornada de votación, y venimos como haciendo algo con el diario del lunes, como decimos normalmente. Y la verdad que yo quiero que escuchen ustedes esto, porque esto decía el diputado provincial Leandro Busato, antes de que se supieran los resultados. Es decir, estuvimos muy temprano en el búnker el Partido Justicialista, y Leandro Busato decía esto, fíjense. Con todos los fiscales en la provincia y estamos dispuestos a hacer todas las presentaciones que tengamos que hacer con el solo fin de resguardar ni más ni menos que la transparencia del comicio y la carga de datos. Y en lo que hace a los guarismos, ¿qué datos son? Bueno, nosotros tenemos un sistema propio de datos que hemos confeccionado a partir de una serie de mesas testigos, como la elección provincial, y esas mesas testigos están arrojando una muy buena performance de nuestra fórmula con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que nos permitiría ya con un porcentaje importante de las mesas informadas en términos de testigo hablar de una diferencia que estaría oscilando, superando los 10 puntos de ventaja respecto al candidato presidencial Mauricio Macri. Así que estamos muy contentos, somos muy optimistas, también tratamos de ser muy cautos en la información, pero lo que estamos teniendo son mesas testigos que ya no son bocas de urna, sino datos concretos de mesas cargadas que nos permiten a nosotros trasladar una proyección sobre el resultado final. ¿Estaría pasando el 40% en la provincia de Santa Fe, la fórmula Fernández Fernández? Sí, estaríamos arriba de los 40 puntos y con una diferencia que oscilaría entre los 10 puntos o más respecto a la fórmula de Mauricio Macri. Bueno, esto decía Leandro Busato, diputado provincial, antes de que hubiera ninguna noticia de nada. Y la verdad que la tranquilidad que tenía el diputado provincial, decíamos, a ver, información tiene que tener, porque realmente hay una realidad, yo digo, de las cosas, y no puede salir a hablar un diputado sin tener una base. Dijimos arriba del 40%. Bueno, arriba del 40% es un margen bastante importante. Dijimos, una buena elección del Partido Justicialista. Pero cuando pasó el tiempo y a las 9 de la noche supuestamente se tenía que tener un 10% de la carga para poder empezar a abrir para que la gente lo viera, nos encontramos con que la famosa empresa que, bueno, todos los opositores decían que que iba a fracasar, terminaba fracasando porque se cortaba, arrancaba, se cortaba. La verdad que una vergüenza, una vergüenza. Nosotros buscando información, la información que no aparecía, se hablaba de lo que era un poco los fiscales y lo que la gente podía haber ido informando para saber cómo se encontraba, pero en realidad cuando muy altas horas de la noche empezó a aparecer los números, ya había salido el presidente Mauricio Macri a justificar la gran derrota. Bueno, vimos los números y realmente algunos números fueron bastante alarmantes, yo diría, para el oficialismo, porque números que uno no pensaba. Si hablábamos del 40, hablábamos de un 45% como máximo, y de un 42 dentro de lo mínimo que podía sacar, y una diferencia, hablábamos de 8 puntos aproximadamente. Bueno, terminó siendo lo que dicen a veces en el fútbol, una paliza, porque realmente las cifras se fueron agrandando a través de los datos que sí ya tarde noche empezaron a aparecer y denotaban que, a ver, que la diferencia era mucho más grande y que se llegaba a los 47% contra 32 y pico que iba a tener Mauricio Macri. Es decir, una diferencia de 15 puntos, bastante holgada, y aparte de eso con un piso, yo digo siempre, y lo que yo venía planteando, con un piso de
arriba de 45, que ya es un piso muy alto 47. Usted sabe que cuando después podría haber una segunda vuelta, en ese caso, prácticamente uno analiza que te faltan 3 puntos para el 50%, es decir, no es mucho lo que vos tenés que capturar de los otros votantes que no te votaron a vos. Prácticamente es muy poco. Y cuando empezaron a salir los números de provincia de Buenos Aires, bueno, realmente ahí uno calificó lo que yo venía diciendo, y a mucha gente a veces uno se la planteaba aquí en la ciudad de Santa Fe, cuando te preguntaban cómo veía la situación, uno planteaba que el efecto provincia de Buenos Aires iba a ser un efecto muy grande, muy positivo para el justicialismo y muy negativo para el gobierno o para el oficialismo, porque es donde más se había sentido el rigor. Si nosotros analizamos la provincia de Santa Fe, no vemos un panorama donde el gobierno socialista, más o menos con una cláusula gatillo y una serie de cosas, y con una, mayoría de población que depende del Estado provincial, prácticamente la había llevado bastante bien estos 3 años. Pero nosotros hacíamos la visión de donde está la mayoría de los votantes, que es provincia de Buenos Aires, y donde se había visto la mayor destrucción del país. Dijimos, si eso se vio ahí, supuestamente esos votos son negativos para el gobierno. Y bueno, no nos equivocamos, Cuando hablemos con Antonio seguramente vamos a tener lo que veníamos diciendo. Hoy prácticamente en un 50,60%, un Axel Kicillof que no era un candidato tan potable, que se hablaba de que había mejorado, que se hablaba de que había recorrido infinidad de kilómetros en la provincia de Buenos Aires, visitando lugar por lugar, que había empezado como realmente se hacen las campañas, porque hoy planteamos que a veces los medios de comunicación son todo, o que las redes sociales solucionan los problemas, pero a la gente le gusta que el candidato vaya a su lugar de origen, lo visite, le pregunte las cosas. Hizo un poco eso, es decir, bajó a un nivel y empezó a recorrer lugar por lugar de la provincia de Buenos Aires, y ahí están los resultados. Hoy un Axel Kicillof que, sacó más votos que el candidato a presidente y que la candidata a presidenta, y la verdad, con un margen, cuando ya en unas pasos vos pasás el 50%, prácticamente, es muy difícil revertir una situación de esta. Anoche, cuando terminó mi trabajo, prácticamente a altas horas de la noche, concurrí a un bar a tomar un café, y algunas de las personas ya analizaban ellos mismos, sin tener una proyección política, y una persona me decía, me parece que esto ya es irreversible. Y la verdad que no está tan equivocado. Es decir, es muy difícil remontar una situación de esta. Pero bueno, estos son los números de estas pasos. Hay que esperar, ¿no es cierto? Van a ir las generales, y en base a eso vamos a tener un panorama de lo que podría llegar a pasar después del 10 de diciembre.